El candor del padre Brown, por Gilbert Chesterton. El honor de Israel Gow. Cuando el padre Brown, envuelto en una manta escocesa de color gris, llegó al final de un gris valle escocés y divisó el extraño castillo de Glengyle, caía la tarde tormentosa, olivácea y plateada. El castillo cerraba un extremo del valle hondonada como un callejón sin salida y parecía el fin del mundo. Con sus inclinados techos y torrecillas de pizarra verde mar, a la manera de los viejos castillos franco-escoceses, recordaba a un inglés los siniestros sombreros puntiagudos de las brujas en los cuentos de hadas. Y los pinares que se mecían en torno a los verdes torreones parecían, comparados con él, tan negros como una innumerable bandada de cuervos. Esta nota de una maldad soñadora, casi dormida, no era una mera fantasía producida por el paisaje, porque en verdad sobre ese lugar se cernía una de esas nubes de orgullo y locura y misterioso dolor que pesan más fuertemente sobre las casas nobles de Escocia que sobre cualquier otro hijo de hombre. Porque Escocia tiene una doble dosis del veneno llamado herencia, el sentido de la sangre en el aristócrata y el sentido de la fatalidad en el calvinista. El sacerdote había distraído un día de sus asuntos en Glasgow para reunirse con su amigo Flambeau, el detective privado que estaba en el castillo de Glengyle con otro detective oficial, investigando la vida y la muerte del difunto conde de Glengyle. Esa misteriosa persona era el último representante de una raza cuyo valor, locura y violenta astucia había sido terrible, incluso entre la siniestra nobleza de su nación en el siglo XVI. Nadie se había metido más profundamente que ellos en esa laberíntica ambición de cámaras dentro de otras cámaras que constituía el palacio de mentiras construido en torno a la reina María de Escocia. En la zona corría una coplilla que daba cándido testimonio del motivo y resultado de sus maquinaciones. Como la verde savia para los agitados árboles, así es el oro para los Ogilvy. Durante muchos siglos no había habido un señor decente en Glengyle, y con la era victoriana se podría pensar que todas sus excentricidades estaban agotadas. Sin embargo, el último Glengyle satisfació su tradición tribal haciendo la única cosa que le quedaba para hacer. Desapareció. No quiero decir que se marchó al extranjero. Según todos los datos, seguía en el castillo, si es que estaba en alguna parte, pero aunque su nombre estaba en el registro eclesiástico y en el extenso y rojo libro de la nobleza, nadie lo vio jamás. Si alguien lo vio, fue un solitario sirviente, una mezcla de criado y jardinero. Era tan sordo que la gente más práctica daba por supuesto que era mudo, mientras que los más discernidores decían que era medio idiota. Era un labriego flaco y pelirrojo con una mandíbula y una barbilla que expresaban obstinación y ojos de un azul muy oscuro, al que se conocía con el nombre de Israel Gow, y era el único y silencioso sirviente en esa propiedad abandonada. Pero la energía con la que cavaba patatas y la regularidad con que desaparecía en la cocina daban la impresión a la gente de que preparaba comidas para un amo, y que el extraño conde seguía escondido en el castillo. Cuando la sociedad necesitaba alguna otra prueba de que estaba ahí, el sirviente insistía siempre en que el señor no recibía. Una mañana, el jefe de la corporación municipal y el ministro, porque los Glengyle eran presbiterianos, fueron convocados al castillo. Allí encontraron que el jardinero, criado y cocinero, había añadido a sus muchas funciones la de enterrador, y había encerrado a su noble señor en un ataúd. Todavía no estaba claro si este extraño hecho había sido investigado, poco o mucho, pero la cosa es que nunca había sido investigado legalmente hasta que Flambeau había ido al lugar 2 o 3 días antes. Para entonces, el cuerpo de Lord Glengyle, si es que era su cuerpo, llevaba ya algún tiempo yaciendo en el pequeño cementerio de la iglesia en la colina. Cuando el padre Brown atravesó el jardín en penumbra y llegó bajo la sombra del castillo, las nubes eran espesas y todo el aire húmedo y tormentoso. Contra la última línea del crepúsculo verde y dorado, vio una negra silueta humana. Un hombre con un sombrero de chimenea, con una gran azada sobre el hombro. La combinación daba la impresión de un extraño sacristán, pero cuando el padre Brown se acercó del criado sordo que sacaba patatas, lo encontró natural. Sabía algo de la mentalidad del campesino escocés.
Sabía que la respetabilidad exigía que sintiese la necesidad de vestirse de negro para una investigación oficial. También sabía que su sentido del ahorro le impediría perder una hora de cavar, a pesar de la investigación. Incluso la sorpresa y la mirada suspicaz del individuo cuando el cura pasó junto a él le parecían en consonancia con el carácter vigilante y el celo de ese tipo humano. El propio Flambeau abrió la gran puerta de entrada, y con él estaba un hombre delgado de pelo gris que llevaba unos papeles en la mano. El inspector Craven, de Scotland Yard. El gran vestíbulo estaba casi desnudo y vacío, pero los pálidos y despectivos rostros de uno o dos de los perversos Ogilvy los miraban bajo las negras pelucas antiguas desde lienzos ennegrecidos. El padre Brown siguió a los detectives a una habitación interior y se encontró con que los dos aliados habían estado sentados a una larga mesa de roble, uno de cuyos extremos estaba cubierto de papeles garrapateados rodeados de whisky y cigarros. El resto de la mesa estaba ocupado por una serie de objetos separados, colocados a cierta distancia unos de otros. Eran unos objetos absolutamente inexplicables. Uno de ellos parecía un montoncito de relucientes cristales rotos. Otro parecía un alto montón de polvo marrón. Un tercero parecía un simple palo de madera. Parecen tener ustedes una especie de museo geológico aquí, dijo al sentarse el padre Brown, indicando brevemente con la cabeza el polvo marrón y los fragmentos cristalinos. No un museo geológico, replicó Flambeau. Digamos más bien un museo psicológico. Oh, por Dios, exclamó riendo el policía, no empecemos con esas palabras tan complicadas. ¿No sabe usted qué significa psicología? Preguntó con amistosa sorpresa Flambeau. Psicología quiere decir estar mal de la cabeza. De todos modos, no lo entiendo bien, replicó el policía. Bueno, dijo Flambeau con firmeza, quiero decir que solo hemos averiguado una cosa acerca de Lord Glengyle. Era un maníaco. La negra silueta de Gough, con su alto sombrero y su azada, pasó por delante de la ventana débilmente destacada contra el cielo que se iba oscureciendo. El padre Brown lo miró pasivamente y contestó: «Puedo entender que debe de haber habido algo raro en ese hombre, o si no, no se habría enterrado vivo, ni habría tenido tal prisa de enterrarse muerto. Pero ¿qué le hace a usted pensar que estaba loco?» «Bien», dijo Flambeau. «Escuche usted la lista de cosas que el señor Craven ha encontrado en la casa». «Tenemos que conseguir una vela», dijo Craven de repente. «Se está preparando una tormenta y está demasiado oscuro para leer». «¿Ha encontrado usted alguna vela?», preguntó Brown sonriendo, «entre esas cosas extrañas». Flambeau levantó gravemente el rostro y fijó sus ojos oscuros en el de su amigo. «Eso también es curioso», dijo. «25 velas y ni rastro de un candelabro». En la habitación que se oscurecía por momentos, al tiempo que aumentaba el viento en el exterior, Brown bordeó la mesa hasta llegar al lugar donde había un manojo de velas de cera, entre otros objetos incoherentes. Al hacerlo, se inclinó accidentalmente sobre el montón de polvo marrón rojizo. Un estrepitoso estornudo rasgó el silencio. «Vaya», exclamó, «rapé». Cogió una de las velas, la encendió cuidadosamente, regresó y la colocó en el cuello de la botella de whisky. El inquieto viento nocturno que soplaba a través de la destartalada ventana hacía ondear la larga llama como si fuera una bandera, y por todos los costados del castillo podían oír las millas y millas de negros pinares que se agitaban como un negro mar en torno a una roca. «Leeré el inventario», empezó Craven gravemente, cogiendo uno de los papeles. «Es el inventario de lo que hemos encontrado suelto y no explicado en el castillo. Tiene usted que comprender que el lugar está prácticamente desmantelado y abandonado, pero una o dos de las habitaciones, evidentemente, han sido ocupadas por alguien con un estilo sencillo, pero no sórdido. Alguien que no era el criado Gough. La lista es la siguiente. Primer artículo. Una cantidad muy considerable de piedras preciosas, casi todas diamantes, todas sueltas sin enganchar. Por supuesto, es natural que los Ogilvy tuvieran joyas de familia, pero esas joyas son las que casi siempre están engarzadas como ornamentos. Los Ogilvy parecen haber guardado las suyas sueltas en los bolsillos como si fueran calderilla. Segundo artículo. Montones y montones de rapé sueltos, sin guardar, en un cuerno o en una petaca, incluso, sino dejados sobre las chimeneas, en el aparador, en el piano, en cualquier parte.
Parece como si el anciano caballero no se hubiera tomado la molestia de mirar en una bolsa o levantar una tapadera. Tercer artículo. Aquí y allá, por toda la casa, curiosos montoncillos de diminutas piezas de metal, algunas como pequeños muelles de acero y otras como forma de ruedas microscópicas, como si hubieran sido las tripas de algún juguete mecánico. Cuarto artículo. Las velas de cera que tienen que colocarse en cuellos de botella porque no hay palmatorias ni candelabros. Me gustaría llamarle la atención sobre cuánto más extraño es todo esto que lo que imaginamos. Porque para el misterio central estamos preparados. Todos hemos notado inmediatamente que había algo raro en el último conde. Hemos venido para averiguar si realmente vivió aquí, si realmente murió aquí. Si ese espantapájaros pelirrojo que lo enterró tuvo que ver algo con su muerte. Pero imagine usted lo peor que se le ocurra, la solución más horripilante y melodramática que quiera. Imagine que el criado mató en realidad al amo, o imagine que el amo no está realmente muerto, o imagine que el amo está disfrazado de criado, o imagine que el criado está enterrado en lugar del amo. Invente cualquier tragedia a lo Wilkie Collins y aún no habrá explicado usted por qué hay velas sin candelabros o por qué un anciano caballero de buena familia tenía la costumbre de derramar rapé sobre el piano. El centro de la historia lo podemos imaginar. Son las cosas que lo bordean, las que son misteriosas. Ni la más volcánica imaginación puede relacionar rapé y diamantes y velas de cera y trozos de mecanismos de relojería. A mí me parece ver la relación, dijo el sacerdote. Este Glengyle odiaba la Revolución Francesa. Era un entusiasta del Ancien Régime y trataba de reproducir exactamente la vida familiar de los últimos Borbones. Tenía rapé porque era un lujo del siglo XVIII, velas de cera porque con ellas se deslumbraban en ese siglo, piezas mecánicas de metal porque representaban la afición a la cerrajería de Luis XVI. Los diamantes reproducen el collar de diamantes de María Antonieta. Los dos hombres lo miraban boquiabiertos. —¡Qué idea tan extraordinaria! —exclamó Flambeau. —¿Cree usted realmente que esa es la verdad? Estoy completamente seguro de que no —respondió el padre Brown—, pero ustedes dijeron que nadie podría relacionar rapé y diamantes y mecanismos de relojería con velas de cera, y yo les demuestro que se pueden relacionar sin más. La verdad, estoy completamente seguro, es algo mucho más profundo. Hizo una pausa y escuchó el gemido del viento en las torrecillas. Luego dijo: el difunto conde de Glengyle era un ladrón. Vivió una doble vida, como desesperado ladrón de viviendas. No tenía candelabros porque solo usaba velas cortas en la lámpara de lo que se servía. El rapé lo usaba como los peores ladrones franceses han usado la pimienta, para arrojarlo de repente en grandes cantidades a la cara de un perseguidor o de un capturador. Pero la prueba final está en la curiosa coincidencia de los diamantes y las ruedecillas de acero. ¿No le resulta evidente? Los diamantes y las pequeñas ruedas de acero son los únicos instrumentos con los que se puede cortar un cristal. La rama de un pino quebrado azotó pesadamente, impulsada por una ráfaga de viento. El cristal de la ventana cabía tras ellos, como en una imitación de un ladrón, pero no se volvieron. Seguían con los ojos fijos en el padre Brown. Diamantes y ruedas metálicas, repitió pensativo Craven. ¿Es eso todo lo que le hace a usted pensar que esa es la verdadera explicación? No creo que sea la verdadera explicación, replicó el sacerdote plácidamente. Pero usted dijo que nadie podría relacionar los 4 artículos. La verdadera historia, naturalmente, es algo mucho más trivial. Glengyle había encontrado o creía haber encontrado piedras preciosas en su propiedad. Alguien le había embaucado con esos brillantes sueltos diciendo que habían aparecido en las cavernas del castillo. Las ruedecillas son algún instrumento para cortar diamantes. Tenía que hacerlo muy rudimentariamente y poco a poco, con la ayuda de algún pastor o algún individuo primitivo de esas colinas. El rapé es el lujo máximo de esos pastores escoceses. Es la única cosa con la que se les puede sobornar. No tenían candelabros porque no los necesitaban. Sujetaban las velas con las manos cuando exploraban los subterráneos. —¿Es eso todo? —preguntó Flambeau tras una larga pausa. —¿Hemos llegado a la aburrida verdad al fin? —Oh, no —dijo el padre Brown—. Al tiempo que el viento moría en los pinares más distantes con un largo ulular que parecía burlón, el padre Brown, con rostro completamente impasible, continuó. Solo he sugerido esas cosas porque ustedes dijeron que nadie podía relacionar convincentemente el rapé con la relojería y las velas con los diamantes.
Se puede explicar el universo con 10 teorías falsas. Se puede explicar el misterio del castillo de Glengyle con 10 teorías falsas. Pero queremos una explicación verdadera del castillo y del universo. ¿No hay otras pruebas? Craven se rió, y Flambeau se levantó sonriendo y caminó a lo largo de la mesa. Los artículos 5, 6 y 7, dijo, son ciertamente más variados que instructivos. Una curiosa colección no de lápices con mina de plomo, sino de las minas de los lápices solas. Un palo de bambú sin sentido, con la parte de arriba bastante astillada, podría ser el instrumento del crimen. Lo único es que no hay ningún crimen. Las otras cosas que quedan son unos pocos misales viejos y unas estampitas católicas que los Ogilvy conservaban, supongo que desde la Edad Media, quizá porque su orgullo de estirpe era más fuerte que su puritanismo. Los pusimos en el museo solo porque están curiosamente cortados y profanados. La persistente tempestad exterior empujó una amenazadora masa de nubes sobre Glengyle, que sumió en la oscuridad la larga habitación en el momento en el que el padre Brown cogía las estampas para examinarlas. Habló antes de que la oscuridad hubiera desaparecido, pero era la voz de un hombre completamente nuevo. «Señor Craven», dijo, y su voz parecía la de un hombre 10 años más joven. «Tiene usted una orden de registro para examinar esa tumba, ¿no es cierto? Cuanto antes lo hagamos, mejor. Hay que llegar al fondo de este horrible asunto. Yo, en su lugar, empezaría ahora mismo». «¿Ahora?», repitió el atónito detective. «¿Y por qué ahora?» «Porque esto es un asunto muy serio», respondió Brown. «Esto no es rapé desparramado o unos pedruscos sueltos que podrían estar ahí por 1000 razones diferentes. Solo hay una razón, que yo sepa, para hacer esto, y esa razón llega hasta las raíces del mundo. Estas estampas religiosas no han sido manchadas o desgarradas o pintarrajeadas, lo cual podría ser el resultado del descuido o de la intolerancia, por niños o por protestantes. Estas estampas han sido manejadas muy cuidadosamente y de una manera muy peculiar. En cada sitio en el que aparecía el hombre de Dios, muy ornamentado en las viejas estampas, se ha suprimido cuidadosamente. La única otra cosa que se ha eliminado también es el halo que rodea la cabeza del niño Jesús. Por lo tanto, insisto, cojamos nuestra orden de registro, nuestra azada y nuestra hacha y vayamos a abrir ese ataúd. ¿Qué quiere usted decir?, exigió el policía de Londres. Quiero decir, respondió el curita, y su voz parecía levantarse ligeramente por encima del rugido de la tormenta. Quiero decir que el gran demonio del universo puede estar sentado en la torre más alta de este castillo en este momento, tan grande como 100 elefantes rugiendo como el apocalipsis. Hay magia negra en el fondo de todo esto. Magia negra, repitió en voz baja Flambeau, porque era un hombre demasiado ilustrado para no saber de tales cosas. Pero, ¿qué puede significar estas otras cosas? Algo censurable, me imagino, replicó Brown impacientemente. ¿Cómo puedo yo saberlo? ¿Cómo puedo adivinar todos los laberintos subterráneos? Quizá puede uno fabricar un sistema de tortura a base de rapé y de bambú. Quizá los locos codician cera y limaduras de acero. Quizá hay una droga que vuelve loco hecha de las minas de los lápices. Nuestro único atajo para llegar al misterio está en lo alto de la colina, en la tumba. Sus compañeros apenas se dieron cuenta de que habían obedecido y lo seguían hasta que un golpe de viento nocturno les azotó los rostros en el jardín. Sin embargo, lo habían obedecido como autómatas, porque Craven se encontró con una hacha en la mano y la orden de exhumación en el bolsillo. Flambeau llevaba la pesada azada del extraño jardinero. El padre Brown tenía consigo el librito de cantos dorados del cual se había arrancado el nombre de Dios. El sendero que subía por la colina hasta el patio de la iglesia era tortuoso pero corto. Solo la fuerza del viento lo hacía parecer difícil y largo. Hasta donde alcanzaba la vista, cada vez más lejos a medida que subían la loma, había mares y más mares de pinos, inclinados todos en la misma dirección a causa del viento, y ese gesto universal parecía tan vano como extenso, tan inútil como si el viento silbara en un planeta deshabitado y sin propósito. Por toda esa infinita extensión de bosques gris azulados, cantaba fuerte y penetrantemente esa antigua tristeza que está en el corazón de todo lo pagano. Uno podía imaginar que las voces procedentes del mundo subterráneo de follaje insondable eran gritos de los dioses paganos perdidos y errantes, dioses que vagaban en ese bosque irracional y que nunca podrían encontrar el camino de regreso al cielo.
Tengan ustedes en cuenta, dijo el padre Brown en voz baja pero natural, que los escoceses, antes de que Escocia existiera, eran unas gentes peculiares. Pero en la época prehistórica me imagino que realmente adoraban a los demonios. Esa es la razón, añadió suavemente, por la que aceptaron tan rápidamente la teología puritana. Mi buen amigo, dijo Flambeau volviéndose con cierta agitación, ¿qué significa todo ese rapé? Mi buen amigo, replicó Brown, con la misma seriedad, hay una marca común a todas las religiones genuinas, el materialismo, y la adoración del demonio es una religión perfectamente genuina. Habían llegado a la cima cubierta de hierba de la colina, uno de los pocos lugares donde no había pinares aplastantes y rugidores, un recinto miserable, bordeado en parte de madera y en parte de alambre que la tormenta hacía sonar. Allí estaba el cementerio. Pero cuando el inspector Craven llegó a la esquina de la tumba y Flambeau hubo clavado su azada con la hoja hacia abajo y se hubo apoyado en ella, ambos temblaban casi tanto como la temblorosa valla de madera y alambre. A los pies de la tumba crecían grandes y altos cardos de color gris plateado medio putrefactos. Una o dos veces, cuando un villano de cardo se desprendía al viento y volaba junto a él, Craven saltó levemente, como si hubiera pasado un dardo. Flambeau introdujo la hoja de la azada a través de la hierba rumorosa hasta alcanzar la arcilla mojada. Luego pareció detenerse y apoyarse en ella como si fuera un cayado. Siga usted, dijo el cura muy suavemente. Solo tratamos de encontrar la verdad. ¿De qué tiene usted miedo? Tengo miedo de encontrarla, dijo Flambeau. El detective de Londres habló de repente con voz agitada y cacareante que quería ser alegre y natural. Me pregunto por qué se escondió de esa manera. Por algo desagradable, supongo. ¿Sería un leproso? Algo peor que eso, dijo Flambeau. ¿Y qué se imagina usted que podría ser peor que un leproso? Preguntó el otro. No me lo imagino, dijo Flambeau. Durante unos terribles minutos siguió cavando en silencio y luego dijo con voz ahogada: Me parece que no tiene la forma que debería. Tampoco la tenía aquel pedazo de papel, usted lo sabe, dijo el padre Brown calmosamente, y sobrevivimos incluso a aquel pedazo de papel. Flambeau siguió cavando con ciega energía, pero la tempestad había barrido las grises y aplastantes nubes que cubrían las colinas como si fueran humo, y ahora aparecieron grises campos débilmente estrellados, antes de que hubiera dejado al descubierto la forma de un rudimentario ataúd de madera, y lograra levantarlo hasta la hierba. Craven se adelantó con su hacha. Un cardo le rozó y retrocedió. Luego dio una zancada más decidida y hachazos forzó la tapa con una energía como la de Flambeau hasta que logró levantarla. Y allí estaba, resplandeciente, a la luz grisácea de las estrellas, lo que contenía el ataúd. Huesos, dijo Craven, y luego añadió: pero es un hombre, como si eso fuera algo inesperado. ¿Está? Preguntó Flambeau con una voz extrañamente vacilante. ¿Está bien? Eso parece, dijo broncamente el policía, inclinándose sobre los oscuros y putrefactos restos. Espere un momento. El corpulento Flambeau dejó escapar un gigantesco suspiro. Y ahora que lo pienso, exclamó, ¿en nombre de qué locura no había de estar bien? ¿Qué es lo que posee a los hombres en estas malditas y frías montañas? Creo que es la negra y vacía repetición. Todos estos bosques y sobre todo ello, el antiguo horror de lo inconsciente, es como el sueño de un ateo. Pinos y más pinos y millones de pinos más. ¡Dios mío!, exclamó el hombre que estaba junto al ataúd. ¡Pero si no tiene cabeza! Mientras el policía y Flambeau se quedaban rígidos, el sacerdote por primera vez se mostró sobresaltado y preocupado. «No tiene cabeza», repitió. «¿Cabeza?», casi como si hubiera esperado cualquier otra carencia. Visiones absurdas de un niño sin cabeza nacido en el seno de la familia Glengyle, de un joven acéfalo escondiéndose en el castillo, de un hombre descabezado caminando por esas viejas salas o ese maravilloso jardín, cruzaron una tras otra por sus mentes. Pero en ese instante de estupor, la visión no prendió en ellos, conscientes de su irracionalidad. Se quedaron escuchando los ruidosos bosques y el cielo alborotador con aire estúpido, como animales exhaustos. La capacidad de pensar parecía algo enorme que de repente hubiera excedido a sus posibilidades. «Hay 3 hombres sin cabeza», dijo el padre Brown, «en torno a esta tumba abierta.
El pálido policía abrió la boca para hablar y la dejó abierta como un paleto, mientras el viento rasgaba el cielo con un largo grito. Luego miró el hacha, que tenía en las manos, como si no le perteneciera, y la dejó caer. «Padre», dijo Flambeau con esa voz infantil y grave que raras veces usaba, «¿qué hemos de hacer?». La respuesta de su amigo saltó con la contenida prontitud de una pistola que se dispara. «Dormir», exclamó el padre Brown. «Dormir. Hemos llegado al final de todas las vías. ¿Sabe usted qué es el sueño? ¿Sabe usted que todo hombre que duerme cree en Dios? Es un sacramento, porque es un acto de fe. Es un acto de fe y es un alimento, y necesitamos un sacramento, aunque sea solo un sacramento natural. Nos ha ocurrido algo que ocurre muy pocas veces a los hombres, quizá la peor cosa que puede ocurrirle a los hombres». Craven cerró la boca y dijo, «¿Qué quiere usted decir?». El sacerdote volvió su rostro hacia el castillo y respondió, «Hemos encontrado la verdad, y la verdad carece de sentido». Echó a andar sendero abajo con un paso firme y atrevido, que era muy infrecuente en él, y cuando llegaron al castillo de nuevo se asumió en el sueño con la sencillez de un perro. A pesar de su mística alabanza del sueño, el padre Brown se levantó antes que los demás, con la excepción del silencioso jardinero, y lo encontraron fumando una pipa de gran tamaño y observando a ese experto en sus mudas tareas en el huerto. Al amanecer, la conmocionante tormenta había terminado con lluvias torrenciales y el día ofrecía una frescura curiosa. El jardinero parecía incluso haber conversado, pero a la vista de los detectives, plantó su azada con gesto huraño en un macizo y diciendo algo acerca de su desayuno se deslizó entre las filas de repollos y se encerró en la cocina. «Es un hombre muy valioso», dijo el padre Brown. «Hace maravillas con las patatas, aunque», añadió con desapasionada caridad, «tiene sus defectos. ¿Quién de nosotros no los tiene? No cava este bancal con suficiente regularidad. Ahí, por ejemplo», y pisoteó de repente en un punto, «esa patata me llena de dudas». «¿Y por qué?», preguntó Craven, divertido con el nuevo pasatiempo del hombrecito. «Tengo dudas sobre ella», dijo el cura, «porque el viejo Gao también tenía dudas. Puso su azada metódicamente en todas partes menos en esta. Debe de ser una patata extraordinaria». Flambeau sacó la azada e impetuosamente la clavó en el lugar. Mezclado con la tierra levantó algo que no parecía una patata, sino más bien una seta monstruosa excesivamente desarrollada, pero sonó fríamente contra la azada. Rodó como una pelota y mostraba una siniestra mueca sonriente. «El conde de Glengyle», dijo con tristeza Brown, y miró fijamente la calavera. Luego, tras un momento de meditación, le quitó la azada a Flambeau y, diciendo que debían esconderla de nuevo, volvió a enterrar la calavera. Luego, apoyó su menguado cuerpo y su enorme cabeza en el gran mango de la azada, que estaba rígidamente clavado en la tierra, y sus ojos adquirieron una expresión vacía, mientras que su frente se llenaba de arrugas. «Si uno pudiera concebir el significado de esta última monstruosidad», murmuró, y apoyándose en el asa de la azada se cubrió la frente con las manos, como hacen los hombres en la iglesia. El cielo se iba iluminando por todas partes de azul y plata. Los pájaros piaban en los diminutos árboles del huerto, tan fuerte que parecía que eran los propios árboles los que hablaban, pero los tres hombres permanecían silenciosos. «Bueno, me rindo», dijo violentamente Flambeau por fin. «Mi cerebro y este mundo no encajan, y ya no puedo más. Rapé, libros de oraciones estropeados, las tripas de cajas de música». Brown levantó su atormentada frente y golpeó la azada con una impaciencia muy insólita en él. «Oh, vamos, vamos», exclamó. «Todo esto está claro como el agua. Entendí todo lo del rapé y la maquinaria, y lo demás nada más abrir los ojos esta mañana. Y desde entonces lo he aclarado todo con el viejo Gao, el jardinero, que no es tan sordo ni tan estúpido como pretende. No hay nada fuera de lugar en estos artículos dispersos. Me equivoqué con el misal desgarrado. También. No hay ninguna cosa mala en eso, pero esto último. Profanar tumbas y robar cabezas de hombres muertos. ¿No hay nada malo en eso? Seguro que tiene que ver con la magia negra. Eso no encaja en la sencilla historia del rapé y las velas». Y caminando arriba y abajo fumó su pipa con aire malhumorado. «Mi querido amigo», dijo Flambeau con humor algo tétrico, «debe usted tener cuidado conmigo.
y recordar que en tiempos fui un malhechor. La gran ventaja de esta condición es que yo mismo me inventaba la historia y la representaba a mi conveniencia. Esta profesión de detective, que me hace esperar, es demasiado para mi impaciencia francesa. Toda mi vida, para lo bueno y para lo malo, he hecho las cosas en el acto. Ni siquiera pospuse nunca una visita al dentista. La pipa del padre Brown se le cayó de la boca y se rompió en 3 pedazos sobre el camino de grava. Los ojos le daban vueltas, como a un perfecto idiota. «Señor, qué imbécil soy», decía una y otra vez. «Señor, qué imbécil». Luego, con una especie de borrachera, empezó a reírse. «El dentista», repetía. 6 horas en este abismo espiritual y todo porque no me acordé del dentista. Una idea tan sencilla, tan hermosa y pacífica. Amigos míos, hemos pasado una noche en el infierno, pero ahora ha salido el sol. Los pájaros cantan y la radiante imagen del dentista consuela al mundo. «Lograré que se explique usted sensatamente», exclamó Flambeau abalanzándose sobre el padre Brown, «aunque tenga que usar las torturas de la Inquisición». El padre Brown logró contener lo que parecía ser una momentánea tendencia a bailar en el césped bañado ya por el sol, y exclamó quejosamente como un niño. «Oh, déjame ser un poco bobo unos instantes. No saben ustedes cuán desgraciado me he sentido, y ahora sé que no ha habido ningún pecado grave en todo este asunto. Solo un poco de locura, quizá, y eso, ¿a quién le importa?». Giró una vez y los miró con gravedad. «Esto no es una historia criminal», dijo. «Más bien es la historia de una extraña y retorcida honradez. Nos la sabemos con el único hombre sobre la tierra, quizá, quien no ha tomado más que lo que le correspondía. Es un estudio sobre la primitiva lógica viva que ha sido la religión de esta raza. Esa coplilla local sobre la casa de Glengyle, como la verde savia para los agitados árboles, así es el oro rojo para los Ogilvy, era literal, además de metafórica. No quería decir meramente que los Glengyle buscaban la riqueza, es también cierto que acumulaban oro, literalmente. Tenían una gigantesca colección de ornamentos y utensilios de ese metal. Eran en efecto unos avaros cuya manía se manifestaba de esa forma. A la luz de ese hecho, revisen ustedes todas las cosas que encontramos en el castillo. Diamantes en sus monturas de oro que lo contienen, minas de lápiz sin los portaminas de oro, un bastón sin su mango de oro, mecanismos de relojería sin las cajas de oro de los relojes, y por lo loco que pueda sonar, debido a que los halos y el nombre de Dios de los viejos misales eran de oro verdadero, también se los llevaron. El jardín parecía iluminarse. La hierba brillaba más al sol, cada vez más potente, a medida que surgía la absurda verdad. Flambeau encendió su cigarrillo mientras su amigo continuaba. «Se los llevaron», continuó el padre Brown. «Se los llevaron, pero no fueron robados. Los ladrones nunca habrían dejado este misterio. Los ladrones habrían llevado las cajas de oro, del rapé, con rapé y todos los portaminas de oro, con mina y todo. Aquí nos encontramos con un hombre, con una conciencia peculiar, pero con conciencia, ciertamente. Encontraré a ese loco moralista esta mañana en el huerto de la cocina. Allí lo encontré, sí, y me contó toda la historia. El difunto arzobispo Ogilvy era lo más cercano a una buena persona que ha nacido en Glengyle, pero su amarga virtud se convirtió en misantropía. La deshonestidad de sus antepasados lo tenía destrozado, y por alguna razón llegó a la conclusión de que todos los hombres eran deshonestos. De manera más especial desconfiaba de la filantropía o liberalidad, y juró que si podía encontrar un hombre que tomara exactamente lo que le correspondía, le daría todo el oro de Glengyle. Una vez hecho este reto a la humanidad, se encerró sin la menor esperanza de que su reto fuera aceptado. Un día, sin embargo, un muchacho sordo y al parecer corto de luces, procedente de un pueblo distante, le trajo un telegrama atrasado, y Glengyle, con su acre sentido del humor, le dio una moneda nueva de cuarto de penique. Al menos eso creyó que le había dado. Pero cuando revisó su calderilla se encontró con el cuarto de penique y con que, en cambio, faltaba un soberano. El incidente le ofreció un amplio campo de despreciativa especulación. En cualquier caso, el chico mostraría la repulsiva codicia de la especie, o bien desaparecería, un ladrón que roba una moneda, o volvería abyectamente con ella, lleno de virtud, un presuntuoso en busca de recompensa. A altas horas de la noche, Lord Glengyle oyó llamar a la puerta y tuvo que saltar de la cama. Vivía solo, para abrir la puerta al idiota sordo.
El idiota traía no el soberano, sino exactamente 19 chelines, 11 peniques y 3/4 de penique en calderilla. Entonces, la absurda exactitud de esta acción penetró en el cerebro del loco aristócrata como si le prendiera fuego. Juró que era Diógenes, que había buscado durante largo tiempo a un hombre honrado y por fin lo había encontrado. Hizo un Nuevo Testamento que yo he visto. Hizo entrar al literal muchacho en su gigantesca y descuidada mansión y lo formó como único sirviente y en cierta peculiar manera heredero. Y entienda lo que entienda esa extraña criatura. Entendió perfectamente las dos ideas fijas de su amo. La primera, que el derecho lo es todo, y la segunda, que él mismo iba a heredar el oro de Glengyle. Hasta aquí. Eso es todo. Y es muy sencillo. Este hombre ha arrancado todo el oro de la casa y no se ha quedado con una sola cosa que no fuera ora, ni siquiera un grano de rapé. Arrancó el pan de oro de una vieja estampa, completamente convencido de que dejaba intacto el resto. Todo eso lo entendí, pero no podía entender el asunto de la calavera. Estaba realmente muy inquieto con esa cabeza enterrada entre las patatas. Me perturbaba extraordinariamente hasta que Flambeau lo resolvió. Todo quedará en orden. El viejo volverá a poner la cabeza en la tumba cuando haya quitado el oro de la dentadura. Y en efecto, cuando Flambeau cruzó la colina esa mañana, vio a ese extraño ser, el avaro justo, cavando en la tumba profanada con la bufanda escocesa en torno a su cuello, flotando al viento de la montaña, y el solemne sombrero de copa en la cabeza.